Hola, buenas tardes chica, buenas tardes profe. Me presento. Mi nombre es Castillo Cintia Soledad y voy a responder la pregunta número 1 que dice, teniendo en cuenta que cada tipo de liderazgo genera distintos tipos de comportamiento en los grupos, enuncia las características de los diferentes liderazgos y las conclusiones teniendo en cuenta el tipo de comportamiento y producción del grupo. Bueno, las características de los diferentes liderazgos son 3. Autoritario. Esta dice muy directivo, enuncia órdenes y no consulta ni participa. Es el que determina qué tarea realiza cada uno y con quién. Permite o rechaza atributariamente. No toma distancia del grupo e impone conductas. La siguiente es democrático. Orienta y consulta al grupo. Escucha y favorece el intercambio. Sugiere el proceso a realizar para alcanzar los objetivos y alternativas respecto a otros modos posibles. Las aprobaciones y críticas están fundamentadas en cada conducta desarrollada. Y la tercera es laissez-faire. Se trata de un dejar hacer, sin orientaciones y con una posición pasiva respecto a los niños. Ayuda de manera limitada solo a quien lo solicite, brindando mínimas sugerencias. Actúa amistosamente. No aprueba ni critica el trabajo realizado. Cada tipo de liderazgo genera distintos tipos de comportamiento y producción en los grupos. Una hipótesis guió esta investigación. Existe una relación directa entre frustración y agresión, de tal modo que a mayor frustración, mayor agresión. Un presupuesto estuvo en juego. El grupo que presentaría mayores niveles de agresión sería aquel con liderazgo de tipo autoritario. Se pensó que en el grupo democrático la misma sería casi nula. Y las conclusiones fueron las siguientes. En el grupo de liderazgo autoritario generó 2 tipos de reacciones. Momentos de empatía y obediencia pasiva, con una actitud de dependencia respecto al coordinador y otros con estallidos de violencia por acumulación de los niveles de agresión. Durante la primera reacción hay producción sin creatividad. En el siguiente grupo democrático, los niveles agresivos no son nulos, pero se descargan gradualmente manteniéndose entonces los niveles bajos. Se realiza la tarea de manera estable, aún ante la ausencia del líder. Se dan mayores relaciones interpersonales entre los integrantes, de carácter amistoso y cooperativo. Y en el tercer grupo de liderazgo, laissez-faire, se dieron los mayores niveles de conducta agresiva, dado a que los niños concurrían con una expectativa a la que no se respondía. Por ello, al darse una situación de frustración de las expectativas, se generaba la respuesta agresiva entre los niños y contra el coordinador. Con lo cual, se verifica en lo enunciado la hipótesis inicial. Bueno, una de las preguntas que hablaba el texto era ¿qué concluye Levin respecto al cambio social? Bueno, Levin realiza una experiencia con amas de casa con el fin de modificar los hábitos de alimentos, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, y era necesario ese cambio por razones de orden económico. La finalidad era el logro de la incorporación en la dieta alimentaria de trozos de carnes que eran objetos de aversión como riñón, corazón y mollejas. Se formaron distintos grupos de mujeres y se aplicó 2 modalidades. Uno de los grupos tenía un experto que explicaba el valor nutritivo de esos pedazos de carnes mencionados y la importancia de colaborar con la economía de la guerra.
A su vez le brindaba receta, ¿sí?, para preparar y evitar el olor que aparecía como un aspecto a que las mujeres rechazaban. Pero en este primer caso solo se logró que el 3% de las mujeres modificaran su comportamiento alimentario. Con respecto al segundo grupo, se plantea el problema desde otra forma, ¿sí? Planteando la situación económica de la guerra y preguntando cómo sería posible cambiar la costumbre alimentaria. Se generó un espacio donde las mujeres podían discutir y opinar. Y solo se brindaba información cuando se preguntaba sobre algo, y a la vez se brindaban recetas solamente cuando las amas de casa estaban motivadas para escuchar esa receta. Y el porcentaje de este cambio alcanzó el 31%. Entonces Levin concluye que es más fácil cambiar ideas, normas, actitudes, conductas cuando se lleva a cabo en el seno de un grupo, en vez de en cada sujeto de forma aislada. A su vez esto genera un fenómeno de conformidad en el grupo que es determinante, y este fenómeno puede ser que esté al servicio del cambio, o por el contrario su fuerza esté orientada en relación a la resistencia al cambio. Dos fuerzas opuestas de igual intensidad suele generar un estado de equilibrio casi estacionario, dice él. Por eso, Levin propone que la vía para producir el cambio social consiste en alterar la estructura de la fuerza del grupo, disminuyendo la intensidad de la resistencia al cambio. Ello es posible mediante la discusión grupal. De hecho, esta técnica fue la implementada con el segundo grupo, en el que el cambio se dio de una proposición 10 veces mayor que en la del primer grupo. Luego, él va a hablar de 3 etapas del cambio social. La primera, la descristalización, mediante el método de discusión grupal, no dirigida. La segunda, él dice que es el cambio. Al darse la ruptura del equilibrio o crisis, se produce una modificación generándose lo nuevo. Y la tercera sería la recristalización, donde se consolida lo que surge en relación al cambio. Hola, me llamo Adriana Aschi, estoy cursando el segundo año de la carrera del nivel primario. Me gusta mucho esta carrera, ya que me interesa cómo poder enseñar y a la vez aprender cosas para ayudar a las futuras generaciones. Con respecto a esta materia, como venimos viendo diferentes conceptos relacionados con rol, estatus y liderazgo, me interesa un poco hablar sobre la parte de la definición de estatus que plantea la autora y su clasificación. La autora lo que va a hablar es la relación que existe entre estatus y rol social. ¿Sí? Constituye dos conceptos que suelen confundirse según ella. Para ella, el estatus es la posición de una persona que ocupa en un sistema social. ¿Sí? Esta posición varía según la interacción que tienen las personas. Puede ser un padre, un juez, un empleado, un estudiante, un artista. Para ella, rol sería un modelo organizado de conductas relativos a una determinada posición del individuo en un conjunto interaccional. Serían las conductas correspondientes a un determinado estatus. Ella va a hablar de estatus desde una perspectiva macrosocial, diciendo que para ella el estatus es cuando una persona ocupa diferentes estatus en relación a diferentes sistemas sociales en los que interactúa. Por ejemplo, un adolescente, según el estatus donde está, puede ser un hijo, un estudiante, un vecino, un amigo, un artista, un novio, un deportista o un empleado. Y estas diferentes posiciones, al considerarlas relacionadas, forman a la manera un mapa multidimensional, que ella llama después sistema de estatus, que posibilita identificar de qué manera están interconectados los diferentes estatus que ocupan las personas. El estatus se clasifica en dos formas. Por un lado tenemos el estatus adquirido y el estatus adscrito. Según la autora, el estatus adquirido es el que está asignado por lo que la persona puede hacer, y el estatus adscrito sería la posición
que le asigna la sociedad en función de lo que una persona es, ¿sí? Esto sería según la edad, según el sexo, según la religión, la nacionalidad y según el color de piel. Pero a su vez, estos dos aspectos se entrecruzan en la realidad. ¿Por qué? Porque los estatus adquiridos, ¿sí?, está determinado por lo que la persona está capacitada para hacer. Y a su vez suele jugar también con una determinación de lo que la persona es. Ella va a decir que estas posiciones de estatus, ¿no?, corresponden a distintos rangos. Y a su vez, ¿sí?, esta diferenciación vertical aludiría a diferentes niveles jerárquicos de las posiciones en una organización. Por ejemplo, en una universidad, entre el rector y el decano, o si no, entre el decano y un titular de la cátedra. A su vez, ella dice que se pueden dar diferencias que no serían de rango, sino que tienen que ver con el estatus. Una relación horizontal. Por ejemplo, ella dice, en una institución de salud sería entre el psicopedagogo, el trabajador social, el psicólogo, el médico y el psicomotrista.